Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Alejandro Arroyo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas, Javier. Pues muy contento de estar aquí de nuevo, conociendo un poco el lugar donde se producen los sueños, ¿no? Es como un poco Cortilandia, por la fecha en la que me has invitado, ¿no? ¿Cómo venir a Cortilandia, todo esto? Un placer, Javier. Tú y yo habíamos hecho un podcast, pero Sí. fue un caso de urgencia en plena pandemia. Yo estaba fuera de Madrid y tengo un recuerdo extraño de aquel podcast porque fue atípico todo lo que había alrededor del momento. Entonces quería volver a hablar contigo porque te sigo, te leo y quería hablar contigo en persona, hacer un hotel propiamente dicho. Como toca, yo creo, ¿no? Nada, pues ya sabes que yo te escucho hace mucho tiempo, lo sabes, y no te he traído el pantallazo del Wrapped de Spotify, pero está ahí entre los más escuchados, o sea que un placer estar aquí. Pero ahora me tienes que decir en qué porcentaje de fidelidad, ¿no? Nueve- Que ahora- Entre el 9%, Bueno, hay que eso- subirlo, pero no, hay que subirlo. Como Me pareció dice- poco. Como dice Matthew McConaughey en el Lobo de Wall Street, esos son números de rookie. Sí. Hay que Hay que ir para arriba. hay que subir Eso que son 3 años ya o 4 de podcast, pero hay que ir para arriba, sí. Eso me lo manda gente que me escucha, entonces voy catalogando ya a mis oyentes en función de por castas, ¿no? El 9%, bueno, eres uno Entre más. los que menos escuchas. Uno más. Y eres periodista, te leo hace mucho tus artículos de fútbol y de tenis, Ujú. y también te dedicas profesionalmente un poco a todo este mundo, ¿no? Eres scout, una palabra así como, Sí. parece como muy rimbombante, pero es verdad que eres scout, analista táctico en una empresa que se llama DribbleUp, ¿no? Eso es. ¿Qué tal? ¿Contento? Sí, muy bien. Dimos un paso que yo no me esperaba, la verdad, de cruzar un poco esa barrera del periodismo, pero al final, si lo piensas, lo que a mí me gustaba era el fútbol. Y creo que, bueno, lo bueno que tiene el haberse visto tantas horas de fútbol es que se te pueden abrir puertas. Entonces, bueno, ahora muy contento aquí y siempre me ha gustado, fuese generar contenido o acercarme al fútbol desde una visión un poco más diferente, ¿no? Y yo creo que ahí, por eso, yo llevaba muchos años analizando el fútbol de una manera muy distinta, o al menos no tan pasional, no tan cercana a lo que quizás como aficionado yo antes tenía en la cabeza, y desde ahí sí que, bueno, pues generé un poco una imagen y pude acercarme a otro mundo. Dime la verdad, ¿eh? Como scout, como analista, ¿crees que se me han cerrado las puertas ya del fútbol profesional a mí? ¿Hay sitio para un centrocampista que no es box to box precisamente, ahora- trotón? Ahora, centrocampistas con más de 30, 33 años, 32, están encontrando lugar, ¿eh? O sea, que No me- estamos a tiempo, ¿eh? Es cuestión de encontrar un equipo. Me conformo con uno de Europa League. Yo sí No, que estaba una ficha así con datos y tal, Hay que, lo podemos vestir, ¿eh? lo podemos cocinar, ¿no? Además has jugado en Old Trafford varias Exacto, veces, o sea, que sí exacto, que está exacto. todo ya Está hecho ya. encaminado. Está hecho ya. Y luego también yo a ti te leía mucho y te veía vuestros vídeos en Ecos del Balón, que ahí coincidiste con Miguel Quintana, con Abel Rojas, que a fin de cuentas son amigos. Miguel Quintana ha estado aquí también. Sí. Y te quería preguntar también por tus recuerdos de esa época. Bueno, difícil, fíjate lo que te voy a decir, difícil que yo pueda encontrar, yo creo que hablo por todos los que hicimos aquello y por la gente que estaba desde el otro lado, ¿eh? No nosotros, porque yo creo que es difícil encontrar y que se vuelva a dar un proyecto así y que pueda generar lo que generó ese proyecto. O sea, yo siempre digo que no solo fue una escuela para mí, sino yo creo que al final era como un proyecto que previo a las redes sociales, al boom de las redes sociales, conectó a mucha gente en un lugar concreto. Y además conectó a mucha gente que yo creo que no sabía que podía encontrar a gente que viera así el fútbol de esa manera, que lo pudiera compartir, y que cuando lo fue descubriendo se fue uniendo, y la intensidad un poco de esa comunidad, yo que sigo consumiendo mucho, la encuentro en muy pocos proyectos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
no me sale a hablar tanto en lo personal, que para mí fue increíble. De hecho, cuando yo pongo un tuit, tengo la mentalidad de aquella época. Te pones la gorra de Ecos del Balón. Más que eso es... yo no puedo decir esto, pero lo pienso en manera positiva. Sí, claro. Claro, entonces... Y es como si rápidamente te pusieras desde el otro lado y digo, yo me veo poniendo esto. Yeah. Y es una mentalidad que se gana desde ahí dentro de un cierto respeto, de solo enfocarte en lo positivo, de generar un poco ese clima que pueda ayudar a que la gente que le gusta el fútbol no se contamine. Y yo eso lo tengo muy presente. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero tenéis una especie de pequeño libro de estilo, ¿no? Sí. Unas pequeñas normas de conducta. ¿Qué sois y qué no sois? Sí. Y fue un proyecto bonito y que además fue bastante pionero. Incluso te diría, a lo mejor, hasta adelantado su tiempo por momentos. Yo creo que sí. Sí. No sé cómo... Yo creo que si llegamos a vivir... cuando las redes sociales empezaron a tener potencia real, sobre todo que creo que el fútbol es uno de los deportes al final tan mayoritarios que cualquier evento futbolístico se comenta mucho en Twitter. Pero no, yo creo que hubiese... no tengo claro qué hubiese pasado con las redes sociales en el boom que están ahora, ¿eh? Igual si se hubiesen llevado a lo mejor por delante... la imagen que se tenía, porque era todo... nosotros teníamos un porcentaje de comentarios negativos ínfimo, sí. Absolutamente ínfimo. Y es verdad que en ese sentido no sé qué hubiese pasado, pero sí que creo que tenía un punto de precursor. Y luego, evidentemente, no solo ha sido escuela de periodistas, sino de... No voy a hablar por mí porque no trabajo en un club, pero de mucha gente que pasó por Ecos que ha terminado en clubes. Sí, claro. A nivel de analistas, ¿no? Entonces, era un proyecto muy especial y del que, vamos, yo siempre me he llevado gente increíble, pero sobre todo una formación y una forma de enfocar y de pensar. Y ahora, pasado el tiempo y visto con un poco de perspectiva, ¿qué dirías que hubieras cambiado para que a lo mejor el proyecto siguiera ahora, hoy en día? Es una buena pregunta. Yo creo que ahí faltó un punto de decisión y de valentía de lo que estaba planificado, adelantar tiempos y dar el paso de manera un poco más decidida, porque no era un proyecto monetizado y creo que estaba destinado a monetizarse a través de pedirle a la gente que te ayude. Porque al final tú no estás vendiendo chaquetas. Y tú no estás vendiendo ruedas y no tienes que diseñar una siguiente rueda buena. Simplemente estás generando un contenido que tú no lo puedes vender como tal. Lo que tienes que vender es la forma con la que lo haces y que integra mucha gente que piensa como tú para que haga comunidad y generar una experiencia que ya se venía generando desde hace años, pero sí para generar una experiencia con la que la gente tuviese esa pertenencia de decir, yo te apoyo. Como ha sucedido, por ejemplo, con la media inglesa, ¿no? Que es Justo un caso... lo contaba aquí, me venía a la cabeza ahora mientras hablabas, que Nacho, cuando vino aquí, habló de ese punto de inflexión para él, para ellos, fue ese momento en el que dijeron, mira, vamos a tomar esta decisión, y que lejos de salirle mal, les fue muy bien, incluso superó las expectativas iniciales, el escenario conservador, como se dice en cualquier business plan, ¿no? Sí, yo creo que es un poco... Si tuviese que quedarme con algo, está claro que es ahí. De hecho, el ejemplo, cuando yo escucho a Nacho en el podcast, me pareció increíble. Yo no lo conozco en persona, pero tengo una imagen de él que luego cuando se escuchó, cuando yo lo escuché, me trasladó todo eso. Efectivamente, ahí está el punto. Es que son proyectos que tienen que vivir del método de suscripción, por cómo está. Porque al final nacen en la transición entre el papel y el internet, entre lo digital. Se pierde lo que tenía el papel, no puedes vivir de los clics ni del tráfico porque la publicidad no llega, y ahí hay que ser valiente. Claro, entonces quizás eso, yo creo que si lo hubiésemos hecho antes, la gente hubiese respondido. Pero bueno, es así. Y entre tus muchas aficiones comunes, aparte del fútbol, también está el cine. Y el otro día pusiste un tuit
y yo te contesté ipso facto Sí, sí, por sí. privado. Isofacto, además, literal. Sí, sí. Y dijiste, tu tuit era algo así como, qué maravilla Mm, de película acabo de ver, que era, hablabas de Anatomía de una caída, sí. que ahora está en cines, y ponías, ojalá tener Sí, sí, un sí, sí. podcast Pareció premeditado, ¿eh? para poder hablar sobre esta película largo Sí, y sí, sí. tendido. Y te dije yo, Alejandro, yo tengo un podcast, te invito, tienes las Sí, puertas sí, sí, sí. abiertas. Porque yo también vi este fin de semana precisamente Anatomía de una caída, esta película muy interesante que ha ganado en Cannes, ¿no? Y que Ujú, está dirigida por Justin Triet ujú. y que narra una historia que, muy brevemente, sin hacer grandes spoilers, Sí. una mujer escritora está en su casa en los Alpes con su familia y el marido repentinamente cae desde el tercer piso, fatalmente, Ujú. muere y no se sabe si es asesinato o suicidio. Y a partir de ahí, la película empieza a desarrollarse y hay un juicio y nosotros tenemos como espectadores que ver cómo se va desarrollando eso. Sí. Bueno, para mí es una película. Yo llego a ella porque tiene una cantidad de premios, o bueno, se está hablando de ella de una forma muy especial. Y sí que es verdad que es una película que yo creo que está dejando ese pozo de la película del año, porque quizás la premisa que tú has planteado es un poco una excusa para que luego el espectador no trate de buscar eso en sí, porque yo creo que no es tan interesante. Podemos hablar de MacGuffin, ¿vas a meterlo ya o Sí, no? yo creo que es un ya poquito hay que así. ponernos ya en la piel Sí, del que habla de cine, sí, sí, MacGuffin. sí, sí. Es un poquito utilizar un poco todo eso para generar esa expectación, pero luego la película tiene una serie de decisiones absolutamente increíbles. De entrada, el arranque con la música de 50 Cent es Bueno, espectacular. lo de la música de P&P de 50 Cent, Sí, te digo, también me acaba saturando un poco, ¿eh? sí, Además digo, ¿por qué esa sí, elección de sí, canción? sí, sí, Es sí, lo sí, que me tiene diciendo, ¿por qué escogieron esta? Además, claro, como empieza a sonar sí. y yo, claro, la identifiqué en el cine, pero pensaba que a lo mejor había sampleado 50 Cent una canción mítica de los años 70 o algo así. Sí. Y luego te dicen que es la de 50 Cent, Sí, 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 realmente. sí, sí, sí. Y ahí ya empiezan temas centrales que son, desde mi punto de vista, tratados con una precisión increíble, que es el tema de la envidia, porque es verdad que no podemos hablar mucho de determinadas cosas, pero ahí ya te introduce un poco el tema de los dos protagonistas, de cómo se van generando esas relaciones, y luego para mí toca dos temas entre muchos otros, muy bien pensados, escritos, guionizados, que es el tema de cómo funciona la autoficción, Mm. de cómo la autoficción puede ser tema central incluso de muchas, ya no solo obras de ficción, sino de lo que puede llegar incluso a pasar en relaciones personales, ¿no? Mm. Al final sí que podemos contar que, bueno, que los dos protagonistas, el marido que muere y su mujer, son escritores. Y cómo funciona y cómo introduce e inserta la directora en qué momento de la película lo que pasa con el tema de la autoficción cuando estamos viendo un juicio, que yo personalmente no soy muy de las películas de juicios porque las considero muy teatrales y a mí me gusta el lenguaje cinematográfico, porque dentro de una sala es bastante complicado que el director pueda meterle mano al tema. Depende, yo creo, mucho de la calidad de los actores, que van a ser mucho más filmados, quizás en un plano contra plano. Pero primero ella está increíble como actriz y luego cómo introduce la directora el tema de la autoficción y el tema central para mí de la película, que es la que genera todo eso, para mí funciona en varios niveles. Hay una autoficción de los personajes y creo que hay una autoficción seguramente de la directora, porque creo que hay algo autobiográfico seguro que ella utiliza para explicarse un poco a sí misma, porque al final todos nos contamos un poco a sí mismos cuando hacemos cosas. Y desde ese punto de vista, creo que la película, yo creo que eleva un poco su propio nivel y con la precisión que lo hace todo,
me parece una película espectacular. Y luego también está el tema, no sé si lo viste tú igual que yo, que me chocó muchísimo, es el tema de la privacidad, de cómo en un Sí, juicio se sí, suelta ese audio y lo tiene que escuchar todo el mundo. sí, 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 es algo que siempre he pensado. De hecho, bueno, está parodiado hay un humorista que se llama Tim Robinson. I Think You Should Leave. Es un programa, una serie de sketches que hace en Netflix, que son, para mí, es un humor buenísimo. Ujú. Y parodia un poco eso, la situación de alguien entre el público que tiene que oír la transcripción de audio en la que hablan de él. Y cómo es de invasivo para ti. Sí, sí, Y sí. lo que dices tú, efectivamente, las cosas de las que tratan como tus interioridades, tus decisiones, tus preferencias, todo está expuesto, todo Absolutamente. es, que es interesante cómo lo tratan también, todo se puede valorar, todo si con el contexto determinado Sí. puede ser interesante para conocer más a los relatos de las personas implicadas. Y sí, lo pensaba mucho, el tema ese de la privacidad. Y luego es una película muy interesante para ver en el cine, Ujú. porque como transcurre mucha parte de la película en un tribunal, ¿no? En un juicio, Sí. hay varios planos en los que parece que nosotros formamos parte Absolutamente. Le iba a comentar del también. juicio. O sea, que Sí, yo estaba en la sí, sala sí, y, claro, hay varios planos en los que parece que se dirige a nosotros el fiscal, sí. los abogados, los acusados, los que tienen que dar los testigos. Entonces, me impactaba bastante. Y yo sí que soy muy de películas de juicios, de cine forense. Me gusta mucho Sí. cómo se construye un caso, ¿no? La argumentación, cómo salen muchos temas adyacentes a todo esto y todo pueden ser pruebas, ¿no? Sí, Entonces es muy interesante. sí. Sí, sí, absolutamente. Hay varios planos, de hecho, que yo creo que están planificados y diseñados. El encuadre es, de hecho, coge todas las filas de la sala y caben perfectamente en la, Claro, en la- en la pantalla. Y cómo están cortados los planos y en qué momento está hecho. Y con el niño también, que luego es el que evidentemente le dicen que si va a querer escuchar ese audio, ¿no? sí, Y está hecho para eso. Está para jugar con el lenguaje y jugar con salir de la pantalla un sí, poco, ¿no? Y luego yo creo que. Te comentaba lo del que hay algo autobiográfico, porque la actriz eh, no se desmorona en todo momento, en casi ningún momento al final se desmorona un poco sí. por todo el caso y demás, pero hay como un autobloqueo de la emoción. Al final ha muerto tu. Es alemana, ¿eh? Claro, y cómo va vestida también. Pero sí, sí, eso es muy, muy centroeuropeo también, pero yo creo que la directora juega un poco con la autobiografía de haber conocido algún trauma, de haber tenido algo, alguna vivencia, porque yo creo que un trabajo con la actriz, hay una contención increíble, lo lleva todo por dentro, pero hay un autobloqueo, porque Sí. está bloqueando la emoción de haber perdido a su marido y de todo lo que hay por detrás, que luego nos lo van contando, pero luego se desmorona y eso está muy bien escrito, de estar completamente contenida en el juicio. Es que hay una serie de actuaciones que dices, wow, ¿no? Sí. Qué talento. Es que de hecho me recuerda mucho a un documental muy famoso, yo creo que está basado mucho en eso, se llama El caso de la escalera, que es un escritor Sí, americano que su mujer se cae por las escaleras y se mata y no hay testigos. Entonces no se sabe si es un accidente. sí. Está en Netflix, ¿no? De Scale, ¿no? ¿O Sí, no es lo de mismo? Staircase. Sí, Ah, de Staircase, sí, exacto. hay un documental, luego hay otro documental que retoma el caso años después y luego hay una serie de ficción con Colin Firth. Sí, 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 lo he visto, Pero lo el he visto. documental original, que Sí, es sí, como sí, de sí. 2004, Sí, 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 sí. es impresionante. Y habla también de eso, un experto en salpicaduras para ver cómo la Sí, sí, sí. caída. Hay una teoría de que a lo mejor se le pudo meter un búho o un Sí, sí, pájaro. sí, 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 sí. Lo Entonces recuerdo, lo recuerdo. es muy parecido. Mm. Y entonces me recordaba mucho el argumento de la película, en parte, a este documental.
Y luego es también, bueno, creo que para empezar, lo de anatomía también creo que lo estamos quemando, ¿eh? Te diré, anatomía De todo. de una caída, anatomía de un instante, es un libro de cercas, Sí, anatomía de un asesinato, es una película mítica, Sí. anatomía de una ola, es una canción de Antonio Vega, sí, sí. anatomía de un escándalo, también está en Netflix, Sí. anatomía del mal, hay muchas anatomías, Sí, sí, demasiadas. igual hay que dejarlo ya, Sí, a ¿no? lo mejor Va tocando, ¿no? estamos exprimiendo lo de la anatomía. Pero sí que es una película que no nos da respuestas ni soluciones, sino que abre infinidad de caminos. Sí. Y eso es lo bonito del cine a veces, ¿no? La sensación de no es tanto la resolución de un caso, Sí. sino el propio caso, cómo se construye, las sospechas. Yo eché un poco de menos, fíjate, que saliera algo más de la investigación policial, que Ujú. soy muy fan de esas cosas, yo de las películas y de las series. Sí. Pero nada, está muy bien. Y luego eso lo decía Garci, habla del cine cuando hablaba de una película de los hermanos Coen hace años, y me acuerdo, se me quedó grabado, decía el bonito tema que siempre es que hay cosas que salen mal, ¿no? Y es un poco, habla un poco de esto, ¿no? Es un tema que es a veces incómodo de ver, pero que las carreras no son perfectas, se ve en la película, las familias no son perfectas, las relaciones no son perfectas, las ideas de irte a una casa en los Alpes no son perfectas, las entrevistas no son perfectas, Sí, 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 los sí. juicios no son perfectos. Entonces esa idea Sí. es muy clásica y a la vez sigue siendo muy potente. Sí, y efectivamente el trabajo, cuando tú ves una película y te está transmitiendo que está todo hecho o que está todo... hay una... Porque la película es como una filigrana, ¿no? Si tú ves una mano haciendo la filigrana y te acercas mucho, no sabes bien, porque no tienes capacidad, no tienes perspectiva, pero si te vas alejando Sí, y te vas alejando de la película, ves una cantidad de una coreografía a nivel de guión, de decisiones que hay ahí dentro, de una precisión y cómo encaja todo, la escena central donde nos dan a conocer el actor que él muere. Esa escena está rodada e interpretada como que es muy difícil encontrar películas donde todo te encaje, donde el nivel de calidad sea tan alto, ¿no? Entonces, bueno, luego, claro, no te sorprendes porque se lleve tantos premios, porque hay un nivel de todo el equipo de dirección artística, de guión, de escritura muy importante. yo cuando la vi estaba la sala llena, no quedaba casi ningún asiento. Tenía a mi lado ahí, estaba Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo. Ojo, Sí, sí, ya estaba yo poniendo la oreja a ver qué decían. Porque además sí que me encontré gente muy... que no le había gustado la película. Cuando me iba de la sala, sí, gente que decía se había quedado dormida. Porque es verdad que hay algún momento sí, que planea sí, casi como un avión que está cerca de poder perder la altura, la altitud sí. necesaria y peligra por algún momento. Pero luego para mí retoma fenomenal el vuelo y logra, pero arriesga. Sí, 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 sí. Y me gusta que no sea una película para todo el público y que toma a la gente como adulta Sí. y no pasan grandes historias y a veces es lenta, pero así es la vida también. a veces. Absolutamente, absolutamente. Ese es un poco el reflejo de que tú tengas un poco la sensación de que, bueno, te has parado a pensar que si te pasara esto, Claro, eh, sí, sí. o sea, que es que hay Que un una montón de motivaciones de los claro, personajes que dices, bueno, pero ¿por qué está haciendo esto? Bueno, pero te has sí. parado a pensar qué es lo que harías tú en una situación así y de lo que tiene, lo que viene por detrás y de lo que tienes un chaval al que se le está diciendo en un juicio con un audio, etcétera, etcétera, etcétera. O Sí. sea, No, y que las investigaciones a veces profundas. son las investigaciones a veces son pesadas y son frustrantes y está bien transmitir eso en una película, ¿no? Que no todo es persecuciones, Hollywood y acción y que pasen cosas, ¿no? Sí. ¿Y sabías que el perro se llama Messi? ¿Tú que eres muy futbolero? Lo leí en un tuit, pero fui a la película sabiendo ese tuit. Y no lo... Pues yo lo vi de repente en los créditos. En los créditos pone, es más, sale el primero, ¿sabes? Ah, vale, pero se llama Messi en la realidad. Sí, sí, claro. Ah, No. vale. Porque No, en la pantalla se llama Snoop. no sé, Es que no sé se si llamaba tiene, Snoop. no sé si tiene un DNI que pone Messi, pero sí, sí. Ah, eso no lo sabía, eso no lo Sí, se sabía. llama- Claro, se yo llama- pensaba que era la ficción y yo buscando, vale, la llama Snoop, igual luego le llama Messi. Toda la película dando vueltas a esto, sí, sí. Y hablando también de más temas de deportes y de temas que nos gustan,
Tú te he leído años escribiendo artículos sobre tenis, ¿no? Te gusta mucho y sabes bastante y eres muy apasionado del tema. ¿Cómo has visto el anuncio de Nadal y qué esperas de su vuelta? Yo creo que nos estaba tomando un poco el pelo, porque yo creo que está para cualquier cosa. Yo creo que lo que ha hecho Nadal es, desde mi punto de vista, estar cansado de estar cansado ya, o sea, de tanta lesión, y mentalmente decir, yo tengo que soltar esto. eh, Evidentemente, las lesiones lo han lastrado, pero creo que él mentalmente necesitaba decir, me voy, que la gente sepa que me voy, porque yo a lo mejor luego vuelvo. Pero esto le pasó a Murray en 2016, situación crítica, igual. Y a mí me recuerda mucho, Murray sale en una rueda de prensa en el Open de Australia antes de empezar el torneo y dice, va a ser mi último torneo como profesional, porque tengo la cadera hecha papilla y esto no tiene solución. Él se derrumba delante de todo el mundo y lleva para 7 años jugando. No te digo que no es el mismo caso porque yo creo que Nadal no está en ese punto. Pero creo que Nadal, a lo mejor está ahora en enero, en febrero, en plan diésel, pero si llega a Roland Garros y ha cogido ritmo, yo veo perfectamente ganándolo. O sea, pero de verdad, ¿eh? O sea, no... Yo creo que ahí ha habido un poco de shock mental de decir, voy a soltar lastre porque estoy hasta las narices de estar así. Es verdad que también ha tenido un hijo, cambia un poco tu perspectiva, pero no es me quiero despedir jugando. Yo no creo que sea tanto eso. No va a luchar por el número 1 ni va a jugar 15 torneos. Pero yo creo que él sabe que tiene suficiente tiempo para llegar, como siempre ha hecho, después de una lesión, con tiempo a Roland Garros, a empezar en enero, tiene 5 meses para rodarse, jugar poco en pista dura y después es que llega, además llegas sin esa presión. Me parece que se puede llevar Roland Sí, Garros. De hecho, su tío hace poco dijo que él volvía con 2 objetivos: París 2024, que se juega en tierra batida, Roland Garros, y yo creo que lo tiene claro. Es decir, si ve que se ve competitivo, él también ha dicho, de hecho, hace mm, poco también, una semana, que por qué voy a volver para jugar 2 torneos. Si yo ya, juego 2 torneos, los juego ya, bien, tengo éxito o me veo competitivo, vamos a ver hasta dónde llego. mm, Porque como esta gente son competitivamente enfermos, sí, no les gusta estar fuera de esto. ya, No te ah, digo que vuelva a decir, no, voy a volver a luchar por todo y sí, recuperar los Grand Slam que tengo perdidos con Djokovic. Ya creo que el enfoque ha cambiado. Pero que si se ve bien, ¿por qué va a jugar 2 torneos o 4 o 6 y se va a ir? Si le encajan las cosas, las situaciones y sigue disfrutando, ya. para adelante. A mí me gustan estos regresos. Me parecen bonitos y emocionantes. Me acuerdo que en unos Juegos Olímpicos que precisamente jugaron, hubo Del Potro contra Nadal, que me acuerdo que una parte de mí iba un poco con Del Potro también. Sí, sí. No quiero decir que estuviera animando a Del Potro, pero que después del calvario que había tenido de lesiones, de cómo había su carrera, se había quedado en punto muerto, un tío grande además, digo, me alegra que haya podido volver a este nivel y que esté disfrutando en los Juegos Olímpicos. Y hace que empatices con ese jugador, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo todos los jugadores que han tenido lesiones graves Sí, y que han estado arriba y al final han vivido una época que a la gente le ha marcado, cuando vuelven la gente los reconoce. claro. Y hace poco leí una frase de Messi que dijo... ¿Del perro o del jugador? dijo, el día que no piense el día que piense que no puedo mejorar, ahí ese es el día más triste. Entonces, bueno, él está jugando allí, pero está todavía con la selección argentina y yo creo que va a llegar al próximo Mundial. Messi no tiene nada que ver porque no ha tenido lesiones graves y es un elegido. Pero que la cabeza de todos estos funciona así. Y Nadal va a volver y en cuanto arranque un poquito, Sí. Y no luego, es una despedida, es decir, vengo a despedirme, no, sí. está claro. Y me gusta que coincidan en el tiempo y en la pista
con Alcaraz. Me gusta que los jugadores grandes y que son generacionales compartan un tiempo ese espacio. O sea, Sí. que no se o sea, que se solapen un poco, me gusta. O sea, me Esas pasa- narrativas, sí. Sí, me gusta en baloncesto también cuando coincidieron Nowitzki ya en su último Sí. año con Luka Doncic en su primer año. Sí. Me gusta Robinson ya yéndose con Duncan, rookie número 1. Me gusta en fútbol también ver a Modric y Kroos con Camavinga. Cuando se solapan esas Sí. generaciones, me gusta y veo que además que de verdad se nutren unos al otro, ¿no? Y ver a Nadal y a Alcaraz un poco a la vez. ¿Tú cómo ves a Alcaraz? Además, yo te he leído a ti de Alcaraz muy al Sí. principio, cuando no era tan mainstream. Cuando... Sí. De hecho, bueno, lo sabes perfectamente, lo sabe todo el mundo. Yo he echado un poco de menos que no hubiesen coincidido Federer y Alcaraz, Sí. porque creo Es que que... tú eres muy de Federer, ¿no? Sí. Pero es bueno que... De hecho, se habla que pueden jugar juntos, incluso como pareja, en los Juegos Olímpicos Nadal y Alcaraz, que yo creo que se va a dar. Mm. Pero sí, yo creo que ya no solo por el aficionado, que es el más importante, sino por la propia industria o el propio deporte, lo que genera que jugadores de diferentes generaciones puedan coincidir, medirse, aunque sea poco tiempo, eso impulsa una barbaridad. Y bueno, Alcaraz para mí es el... Es que no me quiero aventurar tampoco porque creo que es injusto, pero yo no he visto un talento así nunca. Con la edad, Sí, eso te lo he leído, que decías Sí. un jugador tan completo, tan joven, ¿no? Que no Sí, lo exacto. hayas visto. Exacto. Pero ya no solo técnicamente o físicamente, sino mentalmente. O sea, eh, tiene detalles, matices que otros jugadores los han logrado. Por ejemplo, Nadal, mentalmente y físicamente, y tenísticamente también, es un jugador que también ha sido enormemente precoz. Pero luego, tenísticamente, que luego es otra cosa interesante que me apetece ver ahora de Nadal, es ver... Porque Nadal se ha dado cuenta dando con los años de que el ahora no le valía a nivel tenístico, porque se estaba jugando otra cosa y él ha ido dando pasos, como ya con su equipo. Y quiero ver qué va a hacer ahora, porque yo creo que no le va a valer con jugar a 15 tiros, no puede. Tiene que jugar a otra cosa. Entonces habrá trabajado en eso. Pero, por ejemplo, Alcaraz es un jugador... Es que tiene una serie de cosas que yo creo que eso se gana con la evolución. O sea, y evidentemente va a ser muchísimo mejor jugador, que yo se lo digo a la gente cuando me dice, bueno, ya llega a su tope con 20 años, ¿no? Bueno, es que no, es que con 25, 26 va a ser mucho mejor. Lo que pasa que es difícil proyectarse cuando un talento así Claro. con 20 años es tan brutal, que es impresionante. ¿Cómo te proyectas para decir, bueno, ¿cómo va a ser mejor? Bueno, pues va a ser mejor porque va a aprender de un montón, una cantidad enorme de situaciones que ha vivido y que tenísticamente, por ejemplo, tiene que mejorar mucho el saque, pero que todo se puede mejorar, la precisión, el timing, todo se puede mejorar, la posición, cómo vaya evolucionando los materiales, que son para mí lo más importante que ha habido en la historia del tenis son los materiales. Entonces, todo eso va evolucionando. Entonces el jugador va a ser mejor porque tiene tanto talento dentro innato que lo va a sacar y lo va a ir a hacer evolucionar. Y no te pudo hacer aquella vez que hablamos el mítico, famoso cuestionario Proust. Y te quiero hacer las pertinentes preguntas porque creo que merece la pena el momento. Vamos ¿no? a ello. Un placer. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Es una pregunta. Quizás es una obviedad, pero yo siempre que pienso en la felicidad, no lo pienso como la contraposición de un estado de ánimo triste, ¿no? O sea, no es. Si no estoy triste, estoy feliz. No es tristeza, felicidad. Y yo, esto lo he ido viendo con los años. Yo lo que. Tampoco es que tenga yo aquí ahora 65 años, pero sí que creo que tiendo a posicionar la felicidad con los momentos de calma y de un poco de refugiarse, ¿no? Entonces yo los identifico mucho que es muy banal o es... Yo creo que todos tenemos un poco de esto, pero es para mí el momento que yo pienso que está todo tranquilo y que los de mi alrededor están tranquilos es... Yo me levanto el sábado por la mañana
y saco al perro, vuelvo, sé que es fin de semana, se levanta mi novia y nos ponemos a desayunar. Eso es. No es nada... Además lo identifico con que también la semana ha terminado para los míos, mi hermano, bueno, mi madre ya está jubilada, ¿no? Pero ha terminado un poco para los que están cerca de mí, no tienen por qué ser tampoco familiares, amigos o gente del trabajo. Y sabe que está un poco desconectando, que va a estar va a poder disfrutar o planear cosas, pero sobre todo yo lo asocio a ese momento. Ese es un momento de yo me levanto, ya se ha levantado mi novia y nos ponemos a desayunar. Y ahí en la mente se ha parado, porque a lo mejor el sábado por la tarde ya la tienes más activa porque a lo mejor has quedado, el domingo ya estás pensando que el lunes es el lunes, y en otros momentos puedes disfrutar, pero yo lo asocio a eso. Sí, el sentido de la anticipación por Sí. tu tiempo libre y por la sensación de paz y tranquilidad, ¿no? Sí, eso es un poco donde yo lo imagino. Un sábado por la mañana, ¿no? Sí. Bien, me Además, gusta. pero además es recurrente, ¿eh? Este pensamiento. Se lo digo mucho a mi novia, ya lo sabe. Se lo digo... ¿Y al perro? el perro le saco yo todas las mañanas. ¿Cómo se llama? Otto. Otto. Sí. Y a ver, al final en eso es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Se le tienes que sacar todos los días. Pero ya cuando vuelves, la sensación es de, vale, ahora no va a pasar nada, no tengo que pensar en nada, no va a ocurrir nada ni no planificado ni algo imprevisto. Estas 3 o 4 horas en la mente ya no está. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Fua. Yo creo que... es que me parece que es así. No quedarte solo, sino sentir que te vas a quedar solo. O sea, la sensación de que puedes sentirte que te vas a quedar solo. Por circunstancias de la vida, porque la vida avanza. Me daría mucho más miedo. No, por ejemplo, mi padre falleció hace mucho tiempo ya, pero me daría mucho más miedo que eso llegara antes de tiempo, ¿no? Que ocurrieran cosas en las que la gente en la que está cerca de mí ya no está. No tengo tanto miedo a que no estén cuando yo tenga muchos años, ¿no? Pero sí, el sentirlo, ¿no? Esto es como en el fútbol cuando te dicen, ¿estás presionado? Cuando te estás presionado, no es lo mismo estar presionado que sentirse presionado. Cómo juega la gente que tiene el balón, como si no se siente presionado es que no está presionado. O sea, ¿le están presionando? Bueno, quizás no lo estás sintiendo. No es lo mismo estar solo que sentir que estás solo. Hay gente que puede estar solo y lo ha superado y está en un momento, por lo que sea, que no es ese su mayor miedo. Pero yo creo que sentir que vas a estar solo sí es jodido. ¿Y lo de tu padre lo procesaste bien y ¿qué edad tenías? Yo tenía 22 años. Ah, bueno, no Sí, no tanto. Lo que pasa es que fue en circunstancias un poco muy jodidas, muy traumáticas. Bueno, una enfermedad jodida, precoz, con un desencadenante en la muerte muy duro. Pero sí que es verdad, antes, por eso te lo contaba antes lo de la película también, porque siento un poco que la directora ahí en ese sentido algo tiene que tener, porque yo en ese sentido bloqueé la pérdida. Entonces yo estuve mucho tiempo, el bloqueo que yo sentí en ese momento o que algo de mí hizo que yo lo sintiera, pero que no lo procesara a nivel emocional. Entonces, yo sí sé a quién he perdido, yo sé cómo me siento, pero las emociones no funcionan como tú quieres. O sea, las emociones funcionan por muchos factores, muchas variables, van muchas direcciones, y yo hasta mucho tiempo después, por otras circunstancias, es ahí donde yo caigo qué es lo que verdaderamente he perdido y qué le ha pasado a todo el mundo que ha perdido también esa persona, porque no, claro. Cuando logras empatizar con los demás y te dicen, pero tú te has parado a pensar qué significó esto para tu madre, y ahí ya empiezas a caer y ya sabes, empiezas a meterte ahí abajo, sí. Que es donde empiezas a sufrir, evidentemente. Cuando ya estás cerca de la emoción, cuanto más lejos estás de la emoción, menos sufres. Cuanto más te vas acercando a una emoción y llega a ti, pues más sufres, ¿no? Pero sí, es un momento que cada persona vivirá, y es que son circunstancias
muy particulares, ¿no? Y el caso de mi padre fue también unas circunstancias muy particulares, pero sí, yo no lo procesé hasta años después en una terapia. Ah. Esto es bastante... lo miras desde fuera ya con todo, con la calma que supone ya el haberlo pasado y tal, pero me parece muy interesante. A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso. Cómo funcionan las emociones, cómo se activan o no, por qué, qué supone el trauma para la gente, cómo lo vive cada uno y cómo funciona la cabeza. Es un mundo espectacular. Sí. A mí también me llama la atención cómo la gente también... He leído hace poco sobre eso, de cómo a veces alguien es capaz de recordar qué canción iba escuchando en el coche cuando le sucede algo grave, o que el olor del desodorante de una persona cuando hay una explosión de no sé qué cerca, y luego hay como un bloqueo y de repente años después como que sale a flote todo eso. O sea, Sí. me parece llamativo lo intermedio eso. Yo creo que en general todos no somos... Hay un bloqueo en todo el mundo, ¿no? Yo creo que en general... bueno, las fases estas de las que habla un poco la teoría, ¿no? De cómo las fases del duelo, etcétera. Sí. Pero en general yo creo que todos tenemos un pequeño bloqueo en eso y que con el tiempo vas procesando y vas dándote cuenta de lo que has perdido, pero que luego hay otro que depende un poco del caso personal de cada uno, de cómo... Porque somos Claro, muy claro. diferentes y tenemos vivencias muy diferentes, temperamentos muy diferentes, y cómo te llega lo del exterior ante una pérdida así, cada uno responde de mil maneras. Y que tú además, cuando sucede algo así, tienes que tener un rol que se espera de ti. Entonces, en función de cada persona cambia, ¿no? Exacto. Si eres hijo único, si eres hermano mayor, si eres el pequeño, Exacto, si tienes a más gente a tu alrededor, si no, exacto. en función de tu personalidad también. Entonces, claro, cada uno reacciona a todo eso de forma diferente. Claro, es que mínimamente, no voy a poner ya el caso mío, puede ser un caso, hay millones de casos, ¿no? Pero simplemente el ser la madre que pierda al marido, el padre que pierda a la mujer, a que lo pierda un hijo o lo pierda un abuelo, Claro. es que funciona de una manera Sí. completamente diferente, ¿no? Y ya no solo por lo que has perdido tú, que puedes haber perdido a tu marido, a tu mujer, sino que si tienes hijos, igual reaccionas bloqueando mucho para que... Claro, para no mostrar flaqueza Claro, y sí. entereza. Y y eso es muy común. Y Sí. no proyectar lo que te estás sintiendo en tus hijos, o vete a saber, si es que Claro. es muy complicado, muy complejo. Es muy complejo. Sí. Yo eso hace poco lo veía y me paraba a pensar hay una serie de documentales que ha sacado Carlas Porta, Sí, el de Crims, y ahora ha sí, sacado un español que se llama Luz en la oscuridad, ¿no? sí. Que está en Movistar. Sí. Y hablan de algunos casos que son muy interesantes. Es un poco como la película esta, Sí. que en el fondo no es tanto la resolución del caso, sino la construcción de un caso, la investigación, también cómo afecta a una familia perder a alguien en situaciones trágicas y cómo cada persona, cada familia, cada miembro de esa familia reacciona de forma muy, muy diferente. Ahora han hecho uno, se llama El caso del niño pintor, que es un caso real que sucedió en Málaga hace años y es impactante cómo reacciona cada persona y la madre lo que sale contando y todo esto es impactante. Sí. Un rasgo que no te guste de ti mismo. Me sentí muy identificado el otro día con Nacho, de la media inglesa, porque yo con la confrontación no soy muy buen amigo. Intento evitarla un poco, la confrontación. Es algo que, evidentemente, en su justa medida, es un impulso. Cuando toca defender algo, o cuando toca, ¿no? Eso sí, yo lo creo. Luego hay veces que eso puede jugar a tu favor, pero sí, es algo que yo creo que en mi temperamento no está de manera, como te decía antes, cercana, ¿no? No hay un resorte ahí de está pasando esto, me está pareciendo mal, te lo voy a decir ya porque me estás haciendo tal. Eso no es algo que no a veces no llevo muy bien. Ya. No llevo muy bien. Pero sí, yo diría ese, porque luego puede haber otros, pero
Por ejemplo, tampoco en muchos momentos pienso que lo de los demás, o sea, o su trabajo o su forma de ser, puedo pensar, es que este lo está haciendo mejor. No es tanto el impostor, ¿eh? No es tanto ese tema. Es más de ir viendo lo que van haciendo los demás y tampoco me considero una persona insegura, pero sí digo, pues que este tío lo está haciendo mejor y este tío lo está haciendo mejor y este lo está haciendo mejor y este es... ¿Sabes? Eso también está un poco presente ahí. Te diría un par de esas cosas. ¿Un rasgo que no soportes en los demás? El otro día no. Ayer publicaste la columna de Ancelotti en ABC. Sí, sí. Y ¿No te gustó? O sea, lo que no te gusta de mí. Y pusiste una cosa de Klopp y busqué el vídeo. Sí. Que Klopp había tenido una salida así fea. Sí, ante un periodista. Sí. Y yo lo puedo entender. Son gente a una situación... es que no nos podemos comparar con ellos porque es gente que está sometida a una presión y tiene un carácter además fuerte porque tiene que liderar grupos y ya están preparados para eso y tal. Pero son cosas que yo no entiendo. El tratar mal a la gente no lo entiendo. O sea, no... Sí. Sin motivo. O sea, Aparte, en ese caso concreto, era muy llamativo. Yo no soy en eso muy corporativo, ¿no? Como quien Sí. dice de defender siempre al periodista de turno cuando hace una pregunta estúpida en la rueda de prensa o con mala intención y se lleva una cornada del entrenador. sí. Harto. No me parece mal. Sí. Me parece a veces que han sido pocas incluso. Sí. Dicho esto, en este caso concreto, Klopp es un impresentable, un impertinente y además es lo que digo, que me molesta porque Klopp se le presupone y se le presume todo lo contrario. Alguien con cintura, con sentido del humor, con... Pues no de esos entrenadores que son mal educados por ser mal educados. Y la incomodidad que me generó, similar a la de Luis Enrique en su día también Te parecida. iba a poner el ejemplo. Yo soy un fan... A mí me gusta mucho Luis Enrique como entrenador y creo que, bueno, él incluso lo abandera de que ha bebido de Clemente en el sentido de la gestión con el entorno y yo puedo entender hasta cierto punto que se construye una coraza. Pero hay momentos que no los entiendo. O sea, no los y entiendo. luego me desagrada la gente que es claramente desagradable, impertinente, Ese que es un hace poco sentir mal a esa persona. ese es un poco el concepto. En este caso, Klopp, a ese comentarista, ves que el tipo que le quiere que la tierra le trague en ese momento, porque hasta se lo hace en un tono de humor o de cordialidad, Sí. y el otro lo responde de forma desproporcionada. Entonces, la sensación de incomodidad que me produjo ese vídeo, por eso lo escribí, porque me pareció un poco... Sí. Digo, ya está bien también de estas machadas, ¿no? A Sí. veces que a veces yo creo que también nos ha pervertido un poco el cerebro las redes sociales, los cortes que salen en los periódicos, y piensan a veces eso, en modo TikTok, ¿no? El de voy a decir esta bravuconada y me va a quedar bien y que luego salga como le meto este corte. Sí. Y me da un poco de grima todo eso. Sí, y probablemente haya un contexto. Porque yo recuerdo otra cosa que le pasó a Klopp y tenía un contexto, pero es que aún así es que no lo puedo entender. Además, a lo mejor nos estamos yendo a un caso extremo que es el líder de un equipo de la máxima élite con un periodista que no va a volver a ver y tal, y a mí me parece que es que no lo entiendo. Pero en muchos otros contextos, como si te vas al hipercore a descambiar algo y te atienden mal y te contestan mal, o viceversa, o el cliente, Claro. o cualquier relación. En cualquier relación, el tratar mal a la gente, yo no lo concibo. Sí. No lo concibo. Y luego, sí, pero aparte estaba delante McManaman en ese, o sea, que prefiero que estás con otros compañeros de profesión, hay que mantener un poco la compostura y no todo gira en torno a ti, ¿eh? También estás representando un equipo, a un escudo, no lo sé, no me gusta, Sí. efectivamente. ¿Un gran viaje que hayas hecho o un buen viaje? He estado hace poco... Yo creo que hay sitios en el mundo
que no se pueden replicar. Es decir... Salvo que estés en Las Vegas. Ahí te pueden hacer lo que quieran. Bueno, ahí te lo multiplican por 5. Hay sitios en el mundo que no... O sea, tú puedes ir a Austria, pero también vas a ir a Suiza y puedes encontrar en Centro Europa muchos sitios, ¿no? Pero hay sitios en el mundo que no puedes replicar. Uno en México para mí. Es un viaje absolutamente increíble. Por absolutamente todo. Y hace poco estuve en Egipto. Y es verdad que hay cosas que es un viaje sacrificado, es duro porque hay bastantes distancias, te tienes que levantar muy temprano para poder ver todo, pero es otro sitio que no puedes replicar. Entonces lo que sientes, lo que estás viendo delante es que no... Es muy bestia. Además lo tenemos ya muy interiorizado, pero la idea de que no sepamos del todo cómo se hicieron las pirámides es un concepto muy bestia, muy loco. Es muy bestia y... O sea, que durante tantísimos años, dinastías y dinastías y dinastías, pensaran un poco de la misma forma y se montaran todo aquello, que yo creo que están fuera de sí, o sea, están mal de la cabeza, pero es que lo ves y dices, pero ya no solo las pirámides, o sea, la zona del Valle de los Reyes con las tumbas, cuando accedes a las tumbas, es que no te, o sea, dices, por favor, esto no... Y eso no se puede replicar. Por ejemplo, yo creo que Japón, que no he estado, pues no creo que se pueda replicar. Es una cultura que no compartirá muy pocas cosas con el resto de culturas y que no se puede. O sea, hay muchos viajes que se pueden replicar porque hay muchos puntos en común y te gustan y tal, pero no te marcan, no te impactan con eso. Sí. ¿Y una charla o una entrevista o una conversación con alguien de fútbol que te haya impresionado por su claridad o por su personalidad o por su forma de ver la vida y de exponer sus ideas? Una en concreto no, pero yo creo que no ha habido un personaje en el fútbol como Johan Cruyff. Yo consumo mucho de esto, libros, he leído biografías de Ferguson, de Ancelotti, libros de Guardiola, de Arrigo Sacchi, pero yo creo que como Cruyff no me ha marcado a nadie. No, es que para empezar era una persona con un carisma, yo creo, increíble. O sea, una persona con algo único, ¿no? Distintivo, algo que ese hombre pasea por la calle y dices, este tío es alguien, ¿no? Sí, claro. Yo creo que tenía algo. Luego, evidentemente descifra el fútbol a otro nivel, pero cuando lo explica, lo usaba con una despreocupación, tenía unas ocurrencias que dices, pero tío, o sea, pero si es que está llegando a lo más profundo desde lo más sencillo, o sea, esto es una obviedad, ¿no? Y yo creo que él es el que marca un poco... Para mí es ya te lo he dicho, no solo el jugador, porque no creo que lo sea, porque no es el mejor jugador, pero sí es el personaje junto a Maradona más importante en la historia del fútbol y es el que hablando a mí me dejaba... Me quedaba fuera de juego. Bueno, utilizando pues un poco... Vete con tu propaganda cruyffista barcelonista culé a... No, pero es verdad lo que dices de... Yo te lo pensaba, fíjate. Me pidieron para el Libero un artículo sobre jugadores, futbolistas, figuras del fútbol de culto que tuvieran marcado por algo. Terminé escribiendo sobre otra cosa, pero tenía un borrador de un artículo, que lo tengo por ahí, sobre la importancia, para mí, muy madridista, que tuvo Cruyff, porque yo cuando me aficiono al fútbol, cuando empiezo a entender las cosas que estoy viendo, era muy pequeño de fútbol, digo, tenía pues eso, en la época del 92, 93 y todo esto. Tú eres del 86. No, 85. 85. Bueno, tampoco aquí no nos tiremos pullas todavía. Vale. Yo es que del 86 te iba a decir. Sí. Pues habéis vivido en la misma infancia que yo, los mismos tiempos, los mismos personajes y tal. Claro. A mí, ¿qué pasa? Que yo empiezo a seguir el fútbol en la época dura del Dream Team y del Barça de Cruyff
y todo esto. Entonces yo, mis primeros recuerdos de fútbol son un poco las 2 ligas del Madrid en Tenerife perdidas, Sí, el penalti de Jukic, sí, sí. la eliminación contra el Torino y contra el Odense en UEFA del Real Madrid. O sea, Sí. todo dramático, todo horroroso, el declive de la quinta del buitre. Entonces, a mí cuando me dicen, no, es muy fácil ser el Madrid, digo, mis primeros recuerdos son muy frustrantes como aficionado. El Madrid casi en bancarrota. Bueno, entonces, claro, Cruyff era para mí el mal, ¿no? En Sí, cuanto a el rival, sí, que sí. todo le sale bien, que siempre en la última jugada se va sonriendo y se lleva el tesoro, ¿no? El botín. Pero ¿qué pasa? Que yo me acuerdo perfectamente de un anuncio que para mí es importante de Cruyff en el que le había dado un infarto, entonces había dejado de fumar, ¿no? Sí, Entonces estaba con su famoso y mítico Chupa Chups sí, en los banquillos y sí, hizo un anuncio sí. para la Generalitat y tal, que se hizo muy famoso, que él salía hablando y decía, con su acento neerlandés, decía, el fútbol me lo dio todo y el tabaco casi me lo quita todo. Así. Entonces, y salía él con su gabardina que siempre llevaba, controlando una cajetilla con el pecho Ah, y le sí. tira una bola y lo tira a la papelera, ¿no? Sí, 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 sí. Y mira, la sinceridad de ese anuncio me impactó tanto de pequeño que obligué a mi padre a dejar de fumar. ¿Y lo Y, lograste? y lo logré. Y estoy muy agradecido porque mi padre ha estado, no sé cuándo fue eso, pues hace casi 30 años, Sí. sin fumar por la turra que le di, que fue... O sea, es tu héroe, Johan Cruyff es tu claro, héroe. entonces era un poco, el giro era ese de cómo alguien que para mí era el villano, años después y con perspectiva y con distancia, veo que fue un poco héroe, porque ayudó a que mi padre dejara de fumar. Yo, por supuesto, no le dije a mi padre que era por Cruyff, porque mi padre entonces se empieza a fumar, se aficiona a los puros, para, si le llego a decir que es por Cruyff el anuncio, para ir contra el Barça, contra él. Y, pero fíjate, entonces me pareció una historia bonita sobre que la Pero, por ejemplo, describía. no creo, es que yo esto lo he defendido siempre, no creo, esto ha tenido todo tiene una influencia, puede tener una influencia positiva, pero también tiene la negativa. No creo en los dogmatismos, Mm. ¿sabes? No creo de su figura. Me parece que el barcelonista tiene que estar orgulloso de que Sí, él sí, haya te cambiado la historia entiendo. del club. Sí, pero que el otro roza en secta a veces. Que Y ya no solo con él, sino con cualquier corriente que se genera a partir de una determinada figura, un determinado club. Es verdad que aquí en España estamos un poco condicionados porque hay una rivalidad muy fuerte, pero yo no lo llevo a eso, sino que yo no considero que como piensa Cruyff o como juega el equipo que se basa en Cruyff, después vino Van Gaal, todas las figuras que han ido después de él, no es así, hay que jugar, ¿no? Yo solo hablaba del personaje porque tenía una mente que iba muy por delante. O sea, para mí es un tipo que tú ves ahora cualquier entrevistas y es atemporal. O sea, para mí en su cabeza está el juego. O sea, es un tipo que va muy adelantado a todo lo que él... sí, Ya no solo, tenía. ya como jugador, porque él tiene mucha influencia también de Rinus Michels, pero él tiene algo en la cabeza es que mandaba en el campo, es que tú le ves jugar y es que el entrenador era él. Hay incluso anécdotas de que tenía tantísima personalidad, pues que se salta el entrenador, algún partido que no está jugando, se salta el entrenador y empieza a dar órdenes. Sí. Eso ya es un poco el personaje, pero la personalidad que él tiene y lo que influye en el juego, eso es histórico para mí. O sea, es la persona que yo creo que un poco, a mí personalmente, me ha cambiado un poco la mentalidad y digo, es que es increíble. Ah. ¿Y un libro de fútbol o de tenis que te haya impactado, que antes has mencionado que te gusta mucho leer sobre el tema? Bueno, Open es impresionante. Ah. Open es para tenerlo en la mesilla ahí siempre. De hecho, me apetece volver a leer. Para empezar porque, bueno, a mí me gusta mucho el tenis. Creo que Agassi es
el gran personaje de la historia del tenis. Mm. Borg está ahí, Borg también, pero luego tiene un valor literario indudable, ¿no? He leído otros libros además de Moringer y demás y se nota que es un tío con una calidad tremenda, ¿no? Pero sí, Open es un libro que para mí en las biografías marca un antes y un después, porque yo creo que no se estaba haciendo nada antes así. No, y de hecho, bueno, así luego le llamó el de Nike para hacer su biografía y luego el príncipe, Harry. ¿no? Harry, toda esta historia. Sí. Y así de fútbol, me gusta mucho un libro que se me ha ido el título ahora, que escribió David Peace Sí. sobre... Damn United. Exacto. Que luego, efectivamente, luego hay una película. Muy buena, ¿eh? Me me gustó la película. Y también, efectivamente, es un libro que va más allá un poco de las autobiografías futbolísticas, porque no es un personaje que tengamos tan cercano. Yo no conozco tanto al personaje. Era Brian Clough, ¿no? Exacto. Que era un entrenador del Leeds y del Manchester United, que era un poco también un Nottingham personaje. Forest también. Claro. Un personaje. Muy peculiar. Y cuando ya das el salto un poco a contar la vida de una persona y trasciendes un poco, lo haces atractivo a nivel literario, creo que Sí. eso marca un poco más. Y así en autobiografías, es un poquito más de entretenimiento, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, el libro que leí de Ferguson, pero era más recordar un poco una época que yo no había vivido tan de cerca. Sí. Lo recomiendo, pero tienes que ser muy futbolero y no creo que sea un libro de tanto valor, ¿no? Pero sí, Open para mí es el gran libro de deporte. Pues que dices de lo de Agassi. Yo llevaba una colonia por Agassi, se llamaba Aramis Life. Sí. Y me gustaba. Yo tuve que su era raqueta también. la por eso. Jet Ajet Agassi, Pirate. que era amarilla y Agassi negra. Pirate, Hombre, exacto. mítica. Sí. Mítica. De hecho, era el emblema de Jet antes que Claro, Djokovic. claro. Exacto. Y, Aramis, sí, me acuerdo. y luego hace poco vi un vídeo que me pareció muy interesante, que salía Agassi contando en una entrevista, en una charla, que él tenía fama de ser un gran restador, siempre, ¿no? Sí. Y tenía una rivalidad tremenda con Becker. Sí, muy famoso. Y entonces en uno de los partidos se da cuenta Agassi, que eso es muy de Agassi, que cuando cuando Borg va a sacar, Becker. cuando Sí. Becker va a sacar a un lado concreto, Sí. más abierto o menos abierto, Sí. pone la lengua, Sí. saca la lengua y la mueve hacia la derecha. Y dice, cuando la va a poner al centro, la pone en el centro. Entonces va y lo detecta, y entonces él se adelantaba Sí. a los golpes, a los saques, y entonces claro, era un magnífico restador. Entonces decía que hace poco se lo había contado a Becker, Sí. y que Becker le dijo, es que yo llegaba a casa y le decía a mi mujer, es como si estuviera en mi cabeza. Sí. Claro, efectivamente era algo que estaba leyendo como un jugador de póker, ¿no? Sí, En la cara del otro. sí. Una anécdota increíble. Sí, se la cuenta a Becker flipa, porque luego se lo cuenta y con los años, creo que con los años. Hombre, claro, Claro, se lo dice zorro que es, seguro hasta porque por si acaso los veteranos coincidían en los partidos de- porque yo creo, no lo tengo aquí a mano, pero creo que Agassi pierde los 4 o 5 enfrentamientos que tiene con Becker, los pierde. Y Becker se da cuenta de... O sea, empieza a extrañarse de por qué empiezan a igualarse los partidos, ¿no? Ya. Y es lo que tú dices, ¿no? De que le cuenta a su mujer o a su novia de que, pero vamos a ver, ¿por qué me está leyendo esto, no? Agassi era un tipo atormentado, pero era un genio. Lo que pasa que le tocó, yo creo que ser un genio de unas formas y en un deporte también muy individualista, evidentemente, y yo creo que no encajaba, pero personaje absolutamente fascinante. Y lo que se refleja un poco en el libro es elevarlo todavía más, ¿no? Hacerlo literario y, bueno, la primera página, evidentemente, ya no se puede empezar mejor un libro. Sí, que es como su último partido, ¿no? Contra Baghdatis, ¿no? Que está ahí en una camilla Sí. y que no puede ya más con el físico y que tienen como que hacer masajes o pinchazos o demás. Sí. Pero a mí lo que me sorprendió de ese libro de Open es que te das cuenta, como pasa muchas veces en la vida, que ves más allá, ves la realidad de lo que era una fachada, de que pensabas que era un tipo
muy rockero, transgresor, y era solo un disfraz, porque a él le gustaba una música más hortera, no tenía nada que ver con lo que proclamaba, digamos, era mucho más dócil, por así decir, en su núcleo, Sí. que lo que él luego mostraba a la pista. O sea, una persona con unas inseguridades horribles, Tremendas. terribles. Incluso lo del pelo, que era un poco peluquín, Sí. todo eso. Y claro, es un tío que gana Wimbledon en el 92, pues no sé qué edad tendría ahí, pero que está condenado, o sea, está llamado a dominar el tenis, estás condenado a ganar en una cosa que no sientes, ¿no? Luego, por ejemplo, esto no ha llegado a pasar, pero a Sampras le pasó algo parecido. Sampras lo cuenta al final de su carrera, la presión que él tiene por ganar, que él no la siente. Él siente que está un poco yendo a contracorriente. Lo que pasa es que lo lleva de otra manera y las personas son distintas. Pero en el caso de Agassi es una condena. Lo que pasa es que luego leerlo en el libro es impactante porque no percibes todo eso, ¿no? Y tú le ves ganar torneos o reinventarse, número 1 con 33 años, cómo va creciendo en tierra batida, la evolución que ha tenido, y dices, es un tío que está encantado con lo que hace y quiere mejorar y quiere progresar, pero... Su rivalidad con Sampras, que siempre decía que era un tacaño y que no dejaba propina y todo eso, es que es como enfermiza la relación que tenían y tal. Como a veces eso se crean, sobre todo en el tenis, ¿no? En deportes muy individuales, esos archienemigos, esas rivalidades que duran años. ¿Y un punto de Federer favorito que tengas? Esta lo tenías apuntado. No, la improvisa sobre la marcha. Buah. No la preguntó Proust en su cuestionario original, pero... Esto lo he puesto alguna vez en Twitter, lo que pasa es que no me acuerdo del partido, pero te lo puedo recuperar. Pero voy a decir el segundo, que para mí está empatado, que es un punto que tiene con Murray en 2012 en las semifinales de Wimbledon, que es una dejada que hace una dejada de derecha, que está con el paso completamente cambiado. Él se da cuenta de que se ha equivocado, yo creo, y se invierte y juega una bandeja desde fuera de la línea de fondo y juega una dejada que para mí esa es su marca personal. Yo creo. Es icónico, ¿eh? Si lo buscas, lo pondremos en es icónico sociales, y es muy fácil de encontrar. ¿Un olor favorito que tengas? Vas a decir el de las pelotas de tenis abiertas. Esa no está mal. De la hierba de Wimbledon. Hace mucho que no juego al tenis. Es complicada esta, ¿eh? A mí siempre me ha gustado mucho, pero es como claro, va todo hilado un poco a la infancia, porque ahora si lo vuelvo me sigue gustando, pero lo que me generaba eso, el olor a neumático. Es una cosa bastante peculiar, pero sí me traía... Yo de pequeño iba a un chalet que tenía mi abuelo cerca de Madrid todos los fines de semana, y él tenía un Renault 5 de hace 500 años. O sea, no te puedo saber, no te puedo decir ni de qué época era eso. Y tenía un problema en los neumáticos. El neumático se quemaba mucho y echaba olor. Pero sí que lo recuerdo como que eso significaba que... Estabas en casa de tus abuelos. Sí. Y que me iba a llevar él al pueblo, porque el chalet estaba como en una pedanía y cogíamos ese coche e íbamos al pueblo a lo mejor a comprar o lo que sea. Y los neumáticos de ese coche... eso tiene mala pinta. No, parece una película como costumbrista. Te estoy imaginando ahí con el cochecito por un pueblo de... Pero no era muy buena señal, yo creo, eso, porque igual se te pincha y la has liado. Pero sí, eso, el olor a neumático siempre me ha gustado. Eran los 90, todo valía. ¿Un periodista que crecieras leyendo y admirando? Yo de lo mejor que he leído a mí al menos de lo que más me ha gustado en castellano es Manuel Vicent. Yo le recomiendo a todo el mundo una columna que es que la tengo en la cabeza, que se llama Swing. Sí. Que es increíble.
Y luego en inglés no es exactamente un periodista, pero Talese o Talis Sí. es eh, lo que a mí me gustaría hacer si tuviese que hacer un libro de ese género. Mm. Es un poco lo que a mí más me ha gustado siempre, ¿no? Los libros de Tales me parecen impresionantes. Sí, como se fijaba mucho. Tiene un poco Moeringer. Sí, De hecho, hay un libro de Moeringer de un boxeador sí. que es muy de lo que escribía lo que escribía Talis también sobre boxeo y demás. Pero siempre mucho fijándose a veces en el vestuario del perdedor. Sí. Y eso a veces también Sí. es interesante. Y además historias muy lejanas a nosotros, o sea, en Sí, sí. época y en el día a día de lo que él escribía. Sí, sí, eso era asombroso. Talis Claro. consigue hacerte fascinante la historia de un portero de un edificio en Nueva York. Absolutamente. Eso es lo que a mí me parece increíble. Absolutamente. Pero es lo que me gusta también de algunos directores de cine, de gente que me pueda interesar. De hecho, mira, la directora de Anatomía de una caída, perdona, ponía como ejemplo en una entrevista a Joan Didion, que le encantaba, y cómo hablaba de la autoficción y cómo a ella le había servido de inspiración. Sí. Y también esa capacidad para de lo ordinario hacer lo extraordinario es muy impactante. Sí, sí, es que y además lo vas leyendo con los libros uno detrás de otro y dices, él parece que está tirando siempre del mismo hilo. Son historias muy costumbristas o muy, muy cotidianas y la está haciendo todo el rato, está sacando historias de cualquier lado. A mí me parecen, si lo pienso, que están muy lejanas a mí. O sea, no percibo que un músico de 3 al cuarto en el año 50 en Nueva York Claro. me suponga a mí, porque si me lo hacen aquí, si a mí me escribe Javois o cualquiera de una infancia en una parte de España que a mí me puede saber entender, porque la forma de las familias en España, la forma de los años 80, la sociedad, la ves, porque la has vivido o tus padres. Entonces, hay un Una transferencia así sí, de... pero lo de Talís, no. Sí, pero es verdad y hay que valer, ¿eh? Porque no es el querer elevar porque sí a alguien y, y hacerlo visible a nuestros ojos, sino que hay que hacerlo también de una forma que verdaderamente sea cautivadora, ¿no? Sí. O que te atraiga, o que sea interesante. Y no es tan fácil como parece. Claro, Si fuera tan fácil, ahí funciona evidentemente la mirada del sí. autor, el talento, el fijarse en qué te debes fijar y en cómo construyes todo. Bueno, pues, son gente de otro nivel, claro. Y si piensas en tu casa y cierras los ojos, ¿qué sonaba? ¿Qué escuchabas? Qué buena pregunta. En mi casa no se ha escuchado mucha música. Yo tengo un hermano mayor que sí, sí es el que ha escuchado música y me ha influido a mí, pero ya más mayor. Yo sí recuerdo mi infancia. Mi padre nació en Andalucía y ponía mucho flamenco. Entonces a mí el flamenco siempre mezclaba mucho copla con flamenco. A mí no me gusta tanto la copla, pero sí, a mí me encanta el flamenco. O sea, el flamenco, además de casi todas las épocas, y lo escucho, y sí se escuchaba flamenco. Y el flamenco es algo que yo lo asocio mucho a mi padre. Mi madre no ponía mucha música, pero mi padre sí. Y sí que lo asocio a él y un poco a lo que se escucha. ¿Y tu primer recuerdo en un campo de fútbol? Joder, es que ojo, Atlético de Madrid 4, Fútbol Club Barcelona 3 en el Calderón. El Barça de Cruyff va ganando 0-3 al descanso. Sí, sí, y el gol de Pantic ese, ¿no? No. Es No. anterior. Ah, ese fue 5-4, ¿no?
Claro, eso es Copa. Y Sí, eso sí. yo creo que ya es Sí, puede ser con Cruyff también, o con Robson. Esto es año 93, el Barça de Cruyff mete 0-3 al descanso, 3 goles de Romario. Sí, sí, sí. Este Atleti te estoy hablando de que es muy mundano. Sí, 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 sí. Es verdad que venía de Futre, alguna Copa del Rey y tal, pero nada. Me acuerdo de ese partido, sí. Es 94 yo creo, porque Cruyff ya había ganado Sí. las 4 ligas y esa la siguiente el Barça se empieza a desmoronar. Lo Sí. que pasa que, bueno, tenía siguiendo teniendo Romario, era cuando solo se podían tener 3 extranjeros y Cruyff Claro. una vez dejaba a Romario fuera, otra a Stoichkov, otra a Laudrup. La final de Atenas es Sí. cuando se carga a Laudrup y pone a Romario, Exacto, Stoichkov y Koeman. Koeman, eso es. Y ya el Barça, ese se estaba desmoronando, pero bueno, 0-3 al descanso con 3 goles de Romario y el Atleti mete 4 goles en la segunda parte, que es un poco punto de inflexión yo creo en el, fíjate, que curiosidades un poco hablábamos antes de Cruyff, es un poco un punto de inflexión de que el Barça estaba ahí ya tocado, porque además Cruyff fichando era muy malo. Sí, sí, sí. Bueno, también hubo una época que Guardiola al principio también era un poco así. Sí, fichando, efectivamente. Sí, Cruyff fichando era muy malo y traía cosas porque Sí, es que era un calentaba, extravagante, se ¿no? calentaba. Sí, ¿no? Sí. Y que era... Eso pasa con grandes entrenadores, que quieren ir de... Yo puedo con... Sí, sí. Puedo sacarme este as de la manga, ¿no? Exacto. Y trajo muchos jugadores que no cuajaron. Korneyev, Skaich, toda esta Exacto, todos tropa. esos. Sánchez Jara y tal. Romerito, el mítico fichaje de Romerito. Exacto. Y ahí es donde yo creo que el Barça va para abajo y Núñez ya que no tragaba mucho con Cruyff por muchas cosas, el equipo se le estaba cayendo y yo creo que ahí Sí. creo que dura un año más o la mitad de un año más, pero ahí se cae. Y bueno, eso vivirlo en el estadio es una cosa muy loca. Corazón un poco atlético tú. Un poquito. Un poquito, madre. Un talento oculto que tengas, algo que no todo el mundo sepa que sabe hacer o que domina o que es bueno. Alejandro Arroyo, aka Arroyer. Te voy a dejar claro que no lo voy a hacer aquí, Vale. porque es que... Pero creo que silbo muy bien. El Gomero te voy a llamar. Silbar muy bien. Sí. Pero esto viene de mi padre. Mi padre era una cosa alucinante. Alucinante de verdad, ¿eh? Alucinante. Yo creo que no silbo también con él, pero siempre que, de forma en la que a lo mejor estoy en una situación un poco más destensada y no me doy cuenta, empiezo a silbar y dice la gente, ¿what? O sea, me estás Pero, diciendo que pero también te digo esto porque no se me ocurre otra, ¿eh? que si hubiera un scout de silbadores, tú estarías ahí en... Igual hay que si mandar hubiera algún una vídeo. operación triunfo Sí, de sí. gente que silba, bueno, un talent de estos. Bueno, esta es otra cosa también tremenda. Me cagué por las patas y no fui. Pero estuve a punto de ir. ¿Te acuerdas de qué apostamos? Hombre, pero yo he hablado mucho de que apostamos con mi querido Enrique Ballester. ¿Estuviste a punto de ir a qué Estuve apostamos? a punto de ir porque esto es increíble. Yo de pequeño, todo el álbum de cromos, si tú me tapabas los ojos o solo me enseñabas el pelo del jugador, de todos los jugadores de la liga me lo sabía. Hubo un niño que fue así. Hubo un niño que fue después. Y era tú, Y me Némesis, dijeron, tu Némesis. Sí, me dijeron, ¿quieres ir? Y yo dije, no, ya está. Y no fui. Bueno, es que también era Ese programa era muy loco. Yo también era muy friki de los cromos de esa época, sí. Y el programa era muy loco. De hecho, hay un clip por ahí que sale que es impresionante. Salen juntos Antonio Delate, Jean-Claude Van Damme, Ramón García y Chiquito La Calzada o algo así. ¿Sabes? Como una mezcla. Sí. Y sabes que eso no va a volver. O sea, eso en la tele, o sea, bueno, igual sí, puede ser, pero la tele ya está medio muerta, pero... Sí. Sí, totalmente. Un regalo original que te hicieran o que tú hiciste. Ostras, esta seguro que... si no la recuerdo me van a matar, pero... Bueno, mi hermano me regaló un reloj de mi padre que dábamos por muerto y que lo hizo funcionar. Ah, qué bonito. Sí. O como el reloj de Pulp Fiction.
Sí, lo hizo funcionar, no sé dónde lo llevó y me lo regaló. Un cumpleaños. Qué bonito. Sí, lo tengo ahí guardado. No me lo pongo porque creo que... Yo no soy de relojes, pero lo tengo ahí. Sí, eso está. Ese, ahora que lo he recordado, está chulo. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero? Muy poco original. Esto lo habéis comentado alguna vez y yo creo que lo habréis dicho alguna vez, pero el primero, sin duda, el Dookie de Green Day. Al de Green Day. Sí, Sí. sí. Pero Cumple vamos, 30 años. que era, yo creo que eso todavía era en cassette. O sea, estaría en disco, pero yo lo Sí, compré en cassette. Y yo lo escuchaba en Wallman. Es que ya vamos peinando canas, ¿eh? Una que otra. Sí. ¿Y la primera película que fuiste a ver al cine 2 veces, tú que eres muy cinéfilo además, que te impactara o Que yo tenga memoria, yo creo que sí. Además, las 2 veces la fui a ver solo. Y esto me lo afea a mucha gente porque no les gusta, tío. Pero yo... Y además le critico mucho al director ahora, pero antes me fascinaba, que es El árbol de la vida de Malik. El otro día, fíjate, hablé con un amigo sobre Malik y sobre... Estábamos hablando de la delgada línea roja y cosas así de Malik. Y yo no te creas que conecta tanto. Me decía este chico, este amigo, me gusta cómo habla de la religión, del origen de las cosas y todo esto. Y no sé, yo no creo que me parece es preciosista o tal, pero no me... Y que se le ha ido ya un poco ya... Se le ha ido quedando ya solo el estilo. Entonces, cuando ya no acompaña todo lo demás, eso se banaliza y es que ves las últimas y dices, está fuera, yo creo. ¿Cuál es una última película que te haya gustado mucho, que hayas redescubierto? ¿Te vale serie? Sí, claro. He alucinado con La Mesías. La quiero ver esta semana justo. Hay 2 o 3 capítulos que... O sea, yo sabía que ellos tienen talento. Sí, lo tienen, sin duda. Sin duda. Pero no sabía que pueden hacer cosas muy importantes. Porque son muy jóvenes todavía. Y hay 2 o 3 capítulos que a mí me parecen... Pues fíjate, yo en Paquita Salas es que veo mucho talento. O sea, veo que en una serie corta, sin grandes pretensiones, con un presupuesto modesto, toca muchos temas que van más allá del meme, del jijijaja, de la frase ingeniosa. Y cómo se mueven del humor a lo más emocional, sin caer en lo cursi, cómo esa versatilidad, esa facilidad para balancearse, me sorprendió muchísimo cuando vi. Y ahí vi que, digo, es que estos pueden hacer un poco lo que quieran. Sí, además se nota en la serie, al menos yo lo percibí, que han visto mucho cine, tienen referencias de los clásicos, porque hay muchas escenas que dices... Es que está homenajeando, a mí me recordó mucho a Bergman, mucho, porque además la temática no puedes decir hay una película de Bergman así. Por ejemplo, Fanny Alexander, a mí es una película que me parece increíble, trata de otro punto, pero sí hay niños por medio y la forma un poco de puesta en escena, de darle creatividad a la imagen, sí me recordó a Bergman y me recordó a Kubrick. O sea, claro, dicho así dices... Bueno, no, pero o sea, hay un homenaje con talento, no hay una copia. Los está homenajeando, creo, que sí, y se ve el talento. Y aparte, ya me toca las narices, y perdona que de repente me caliente con este tema, pero es que no me gusta nada cuando siempre hay que ir como con precauciones a la hora de comparar con grandes personas, ¿no? O sea, con grandes directores de cine, escritores, futbolistas, tenistas. Siempre hay que aclarar, ¿no? Salvando las distancias con Messi. Y además te sientes mal haciéndolo. Sí, no lo voy a decir, pero si lo digo me siento mal. Y si quieres lo comparo con un jugador de la Liga Brasileña de Segunda División. Entonces, me parece que al revés. El otro día, perdona que te corte, no puse un tuit de Endrick porque digo, me van a matar. Y es que Endrick lleva un mes que cada vez que le veo digo, tío, es que es Pelé.
Es que es la reencarnación de Pelé. Eso lo sabemos cualquier madridista. Con que sea la mitad, pero Que a sí, ver, que he que visto sí. a Pelé jugar, que lo he visto en vídeo, y ya sé que seguramente no llega a ser Pelé, pero a mí me transmite cómo se mueve, Claro, cómo hace el partido suyo y tal. Oye, me sale, no lo puse, pero digo, lo estoy pensando, digo, pero es que me sale que es ese tío. Y lo bonito que es, a mí me parece impresionante cómo ves a Messi hoy en día, cómo ha impactado en el fútbol de hoy, porque ahora están jugando niños, o sea, chicos que eran adolescentes o niños cuando Messi estaba haciendo lo que hacía. Entonces, ves la huella de un jugador así. Sí. Pasa en el tenis, pasa en el baloncesto, pasa en el cine. Sí. Gente que pone la barra más alta y tú te ciñes a esa barra y estarás por debajo a veces, golpearás la barra, otras veces incluso puedes estar por encima, pero que no es una locura ni hay que estar con estos remilgos que me Sí, parecen. la verdad que me gusta esa reflexión porque es verdad que ahora mismo acabo de sentir eso, digo, bueno, es que, tío, es que me recuerda a Kubrick, ¿qué quieres que te diga? Pero... Pues claro, pero es que por eso es lo bueno del cine, lo bonito, y creo que a Kubrick le gustaría que se dijera el impacto que tiene años después de que se haya muerto y a los que lo homenajean decir, oye, pues mira, me gusta que veas esta referencia o que yo mismo ni a lo mejor no me he dado cuenta y que me compares o te acuerdes de estas personas, me gusta, me halaga, pues ya está. ¿Un mentor que hayas tenido en tu vida? mi hermano, sin duda. Mm. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama Que tu además hermano? Raúl. Además me saca 7 años. No es tan común, tanta diferencia. Eh, Pero claro, es que como te comentaba antes, o sea, mi padre muere con 22 años, pero la enfermedad que tiene la comienza a tener cuando yo tengo 11. Entonces hay una cierta ausencia ahí Claro. y claro, yo en mi hermano lo absorbo todo. Ah, Pero, o sea, absorbo cosas que me parecen, o sea, que digo, o sea, que yo lo admiro. Entonces, no es que absorba que no me gusta el queso. sí, ¿Sabes lo que quiero decir? Que absorbo de todo, pero yo absorbo cosas que digo, por cosas que han ido sucediendo o cómo ha ido afrontando determinadas cosas o cómo, etcétera, etcétera, con sus lagunas y con sus problemas y tal, pues oye, que seguramente es al final la persona que tienes cerca. Tampoco vas a buscar un referente, lo puedes buscar, sí. la vida te puede poner pasos en las que hay personas que te marcan, ¿no? Pero sí, yo diría a mi hermano. ¿Nos gusta el queso? A mí no me gusta, tío. Una laguna, sí, efectivamente. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? El estado de los sábados por la mañana, que te comentaba antes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo en general soy una persona muy, muy tranquila. Que pueden venir problemas y que no los hago una montaña y cada uno con sus limitaciones, etcétera, etcétera. Pero en general, ya no solo es el estado actual, sino la forma en la que yo creo que tengo que afrontar un poco las cosas que puedan venir. En esa parte de mí sí me gusta el ser una persona tranquila. Entonces no tengo unos estados de ánimo muy variables o Ya. no me afectan tanto. Pero ahora, por todo lo que tengo a mi alrededor, estoy en un buen momento. ¿Y un punto de inflexión en tu vida, ese momento que cambiara? Mm, No te diría, evidentemente, la muerte de mi padre, porque de hecho no la cambia. Sí, porque tampoco es un punto, ¿no? O sea, es un periodo como largo que tú has Sí, dicho. Sí. exacto, exacto. Pero sí que, como te decía antes, en el momento en el que yo voy a una terapia, eh, soy otra persona. Que es como 6 años, 7 años después. Mm. Por lo que sea, como te decía antes, no controlamos nuestras emociones.
se desató algo, yo no me encontraba bien, y ahí sí que hay un punto de inflexión. O sea, hay un punto de inflexión en cómo me veo a mí mismo, y mi relación con todos los problemas que se pueden tener, o con el conocer un poco emocionalmente. Eso, si en algún momento todos podemos ser capaces de conocernos emocionalmente, yo creo que eso se genera una sensación de alivio. ¿Y un lema que tengas en tu vida, que tengas presente, que podría estar en tu despacho de scouting, No tiene nada que ver con el scouting, pero hay un libro de Buenafuente, que no recuerdo el título, le hace mucho que no lo tengo en casa, que lo abres por la primera página y él se lo dedica a un grupo de gente y pone lo pone así, directo: para los que no opinan sin ser preguntados. Y es una frase que me encantó. Y me la quedé porque a mí me gusta la gente que suele ser un poco más prudente, y que, bueno, es que además vivimos en una época ahora que es que la opinión se ha desvirtualizado por completo. O sea, se opina tantísimo de todo que yo ya no sé, o sea, no sé cuál es el valor de la opinión. Sinceramente, en el periodismo, por ejemplo, deportivo, en el periodismo en general, me acuerdo que hice un hilo sobre Anthony Daimiel en Twitter, que me felicitó, porque lo que venía a decir es que a mí Daimiel en eso me parece un referente. Es que la opinión y la información es una balanza. Es decir, tú solo, desde mi punto de vista, debes opinar cuanto mejor informado estés. No opinar porque se te pase por la cabeza decir, a mí qué me parece esto. Entonces, como se opina absolutamente todo, cuando veo gente que a lo mejor sabe de un tema y que no pide la vez para hablar, y que cuando le has preguntado te da un razonamiento, un argumento brutal, me parece, dice, tío, chapó por aguantarte el no tener las ganas de decir, mira, aquí estoy yo, yo voy a decir algo que está fundamentado y voy a llevar razón o no, pero sé que tiene valor mi opinión, pero me voy a quedar atrás. Y la frase de Buenafuente iba por ahí, porque luego si lees el libro, que era un poco, pues, de humor y de situaciones un poco así cómicas y demás, un poco filosofía de vida un poco así cercana y tal, pero el libro, o sea, la frase me pareció muy buena. Para los que no opinan sin ser preguntados, muy buena. Pues Alejandro, me lo paso fenomenal contigo charlando sobre cine, tenis, fútbol, libros, pasiones comunes, y que me encanta tenerte aquí en el hotel. Espero que me sigas escuchando mientras lavas los platos y mejoremos ese 9%, hay que bajarlo. Son tareas que me pongo. Hay que pasar a otra casta. Bueno, por lo menos es una tarea de la que estoy orgulloso, porque me parece una barbaridad el podcast. Es un placer escucharte, así que nada, que haya otra oportunidad y nos vemos pronto.